pulmonares, se oxigena, llega al ventrículo izquierdo por las venas pulmonares y de allí sale por la aorta a distribuirse. Lo que llegue y lo que salga del corazón depende de varios factores. Depende de volumen minuto, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca. Depende de una precarga que está relacionada mucho con la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace. ¿Cierto? Ahorita explicamos un poquito más eso. Depende de la fuerza que tenga el corazón para contraerse. El inotropismo, cuando hablamos de inotropismo, es esa contracción. Cronotropismo es la aceleración. Y la presión que se le opone a ese ventrículo para inyectar la sangre. O sea, si hay una hipertensión pulmonar o una hipertensión arterial sistémica, por eso es que cuando ustedes colocan, es que mi paciente es hipertenso, ¿y de dónde? ¿Hipertenso de qué? Porque es que hay una hipertensión pulmonar y hay una hipertensión arterial sistémica. Y pues, como ya había mencionado, la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice que entre más se llena el ventrículo de la diástole, más volumen va a inyectar. O sea que si el ventrículo no se relaja para recibir, pues va a inyectar menos volumen. Y si el ventrículo no tiene fuerza para inyectar, porque tiene unas fibras muy débiles, tampoco va a inyectar buena cantidad. Y la siguiente, la ley de Laplace, habla del radio de los vasos. ¿Sí? Del radio, o sea, entre más radio tenga, entre más grosor tenga, pues tiene más posibilidad de hacer buena presión. Bueno, entonces los síndromes vasculares cardiovasculares. Vamos a tomar en cuenta dos principales: la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria. La insuficiencia cardíaca, que puede ser de múltiples causas, muchísimas causas. Por tanto, insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una enfermedad, y hay que buscarle la causa a ese síndrome. Por definición, este síndrome es un conjunto de síntomas y signos que aparecen como consecuencia de una disfunción del ventrículo o de las válvulas o un aumento de la carga del ventrículo. Para poder sacar la sangre a un sistema pulmonar o a un sistema, a la parte sistémica. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí este ventrículo. Este sería un ventrículo normal y este sería un ventrículo hipertrofiado, donde es tan corto que no le puede llegar suficiente sangre, pero tiene buena fuerza para inyectar. Toda la sangre que le entra la saca, pero no le puede entrar mucha. Entonces las disfunciones pueden ser sistólicas o diastólicas, y lo vamos a ir viendo a medida de la clase. Entonces va a haber una incapacidad del corazón para bombear con fuerza de la sangre hacia adelante si el ventrículo no tiene fuerza, si la fibra muscular del ventrículo no tiene fuerza porque está dilatada, o porque no se relaja para recibir, entonces va a inyectar menos sangre, entonces va a quedarse congestionada la sangre o en la circulación pulmonar si el problema es del ventrículo izquierdo, o en la sistema, en todo el cuerpo, si el problema es del ventrículo derecho. Y va a haber un gasto cardíaco bajo. La prevalencia aumenta con la edad.
Para los mayores de 65 años hay un 71% de probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca. Y la mortalidad, morbimortalidad y consultas por ella va a aumentar después de los 65 años. Una vez aparecen los síntomas francos de la falla cardíaca, generalmente el paciente fallece en los siguientes 5 años en un 60-70%. Una vez aparecen los síntomas. Y generalmente fallecen por falla de la bomba para inyectar o por arritmias. Ojo, un paciente puede tener un ventrículo gigantesco, un corazón gigante y no estar en falla. O sea, no quiere decir que el paciente que tenga un corazón grandísimo ya va a morir en los siguientes 5 años. Es cuando entra en falla, ya empieza a tener, a manifestar los síntomas. Me explico. Mi suegra hace 22 más 23 años, un ventrículo gigante, ¿cierto? Y nunca entraba en falla. Entonces, no, mientras ella no haga síntomas, ¿cierto? Mientras estemos ayudándole a ese corazoncito con la poscarga y la precarga, su corazón va a ser suficiente para trabajar en su cuerpo. Por eso es que un paciente que tenga un problema... ¿Ah? Claro, claro, se trata. No, sin tratamiento no. Hay que tratarla. Mecanismos que hace el cuerpo de compensación a veces son deleterios. Un ejemplo, a veces el corazón, por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión arterial sistémica. Entonces el corazón, ¿qué hace para bombear contra una resistencia que se está poniendo para la salida? Pues empezar a hacer mayor fuerza y eso lo que hace es que se hipertrofia, ¿cierto? Entonces al hipertrofiarse empieza a tener una disfunción en la diástole porque no se relaja para recibir. Eso es mecanismo bueno porque era para sacar la sangre contra esa resistencia, pero resulta a largo plazo que no es tan bueno. Sí, pero pues, ¿qué hace el corazón si está en una resistencia y no puede sacarlo? Pues si le toca. Para poder sacarla. Redistribución de flujo y aumento de la volemia también ocurre. ¿Sí? Por ejemplo, si el cuerpo trata de preservar los órganos vitales, o sea, trata de perfundir el cerebro, trata de perfundir todo lo vital y la periferia lo oye. Entonces el paciente puede tener cianosis distal, frialdad distal, ¿cierto? Para distribuir el flujo hacia los órganos más vitales. Trata de retener sodio y agua para tratar de compensar de que, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, ¿cierto? No es capaz de sacar adecuadamente sangre y la sangre del ventrículo izquierdo va para el cerebro, va para los riñones y al riñón no le llega suficiente sangre, entonces siente como si no hubiera, entonces ¿qué hace? Se dispara el sistema renina-angiotensina y retiene sodio y agua, entonces aumenta la volemia. Se remodela el corazón para tratar de sacar sangre del corazón de una manera que pueda hacer lo mejor y termina dilatándose y dañándose la fibra muscular del corazón y hace ya una disfunción sistólica o la hipertrofia que ya les había mencionado. Esta dilatación ocurre, por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia aórtica
por ejemplo, la válvula no tapa bien, entonces siempre se va a devolver sangre en la diástole hacia el ventrículo, más que le llegue. Entonces, para sopesar, el corazón empieza a remodelarse. Primero hace una hipertrofia excéntrica y luego se dilata. Entonces, esas son remodelaciones que en últimas no son tan buenas, pero pues mientras tanto sirven. Bueno, entonces en conclusión, siempre que un corazón está fallando, puede tener síntomas anterógrados y retrógrados, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás. Y depende de dónde está el problema, si está en el lado derecho o si está en el lado izquierdo. Entonces hay que ir y mirar bien todo eso. Anterógrados, incapacidad para enviar la sangre a las arterias sistémicas y al pulmón, porque hay un bajo gasto tanto del ventrículo derecho o del izquierdo, depende del que esté fallando. Y retrógrado, entonces incapacidad para sacar la sangre del sistema o sacar la sangre del lecho vascular pulmonar, y va a haber la congestión pulmonar o la congestión en el lecho vascular periférico. Entonces van a ver los síntomas retrógrados y anterógrados. Si el corazón por bajo gasto no perfunde bien, por ejemplo, el lado izquierdo hacia adelante, pues se repite lo que ya hemos dicho. Si no perfunde el cerebro, pues el paciente va a sentir mareo tipo borrosidad de la vista. El paciente va a sentir que se le borrosea la vista y hacer síncopes o síncopes. Hasta puede perder la conciencia, como es un síntoma muy frecuente en una estenosis aórtica. Hay una estenosis aórtica donde la válvula no abre muy bien cuando eyecta, entonces no sale mucho. Si el paciente está haciendo un sobreesfuerzo, por ejemplo, está subiendo unas escaleras, está alzando algo pesado, en ese momento no le llega al cerebro y se desmaya, ¿cierto? Hace el síncope, que es lo frecuente de una estenosis aórtica. Esos mareos que los pacientes dicen y nosotros lo identificamos como presíncopes o síncopes. No perfunde hacia adelante el riñón, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene sodio y agua y se desmatiza. No perfunde bien las extremidades y empieza a sentir frío y cianosis distal, por ejemplo. No sacan la sangre de los pulmones, entonces el paciente va a tener ahogo, se va a sentir ahogado, va a tener disnea, que generalmente es una disnea de esfuerzo. Si fuera algo agudo, podría ser por un evento coronario, pero si no, una disnea de esfuerzo que generalmente es progresiva. Puede haber el síntoma más cardinal de la falla izquierda, que es la ortopnea, la disnea paroxística. Cierto que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. O sea que la falla puede ser izquierda o derecha. La insuficiencia cardíaca derecha, lo que se caracteriza es porque haber una congestión sistémica. Congestión sistémica, ¿dónde? En el sistema venoso se va a quedar la sangre atrás, que llega por las cavas. Entonces se queda la sangre y va a haber edemas, que es de miembros inferiores bilateral que asciende hasta citis o anacerca. El paciente se congestiona el hígado, entonces va a doler, ¿sí? Y puede ponerse ictérico. Eso serían los. Y de la izquierda, donde se congestiona es el pulmón. Entonces el paciente tiene ortopnea, disnea paroxística y disnea de esfuerzo. Y pañapas a veces va a ser de ambos lados, tanto derecha como izquierda. Generalmente una falla izquierda puede llegar a dañar una derecha también y tener una falla biventricular, como también hay cardiopatías dilatadas. Hay pacientes hay corazón alcohólico
y son generalmente cardiopatías dilatadas. Los pacientes diabéticos pues hacen cardiopatías dilatadas. La miocardiopatía del Chagas también es dilatada y es biventricular. Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Te iba a preguntar si me podías explicar la insuficiencia cardíaca derecha de la diapositiva anterior, por favor. ¿Cómo así? Pues vamos a ver aquí a ver si lo entiendes con esta. Ok, profe, gracias. La insuficiencia cardíaca derecha puede ser por hipertensión primaria, pulmonar primaria, el paciente tenga ese problema desde que nace, por enfermedades valvulares como estenosis o insuficiencia mitral, estenosis pulmonares, entonces va a haber el problema del daño al ventrículo derecho. Puede ser secundario a una insuficiencia cardíaca izquierda o puede ser un evento coronario, un infarto agudo de miocardio que dañe parte de las paredes del corazón, entonces termina dañándose ese ventrículo derecho, o enfermedades pulmonares crónicas que conlleven a dañarse el ventrículo derecho, porque ya no es tan fácil para el ventrículo derecho hacer el intercambio, bombear la sangre hacia un pulmón que está enfermo, porque generalmente, y como yo les digo siempre, el pulmón es una esponja, es una esponja. Entonces el ventrículo derecho manda la sangre contra la esponja absorbe y se intercambia y la manda al ventrículo izquierdo. Cuando el pulmón ya no es una esponja, sino una piedra pómez, entonces ya, esto es metafórico, ¿no? Entonces, cuando el pulmón es una piedra pómez, pues el ventrículo derecho le cuesta trabajo mandar la sangre, tiene que hacer más fuerza y entonces se empieza a dañar, se empieza a hipertrofiar y luego dilatarse. Eso se llama cor pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha generalmente lo que hace es que se almacena sangre en el sistema venoso, porque llega para atrás, o sea, le debería llegar a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho y el ventrículo derecho hacia el pulmón. Pero si el ventrículo derecho ya falla, entonces se empieza a almacenar la sangre de ahí para atrás. Empieza a haber primero edema de miembros inferiores que es bilateral ascendente hasta generalizarse, lo que llamamos anasarca, y se puede acompañar, por supuesto, de ascitis, pero son edemas bilateral que ascienden. Puede haber dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, por una hepatomegalia dolorosa, porque un hígado se congestiona el sistema porta y va a haber, o puede llegar a haber ictericia. Ya tarde en la vida, por allá, cuando ya hay una falla total, pues no va a mandar mucha sangre al pulmón y del pulmón al corazón izquierdo y de ahí al sistema. Entonces, en tarde, muy tarde, puede haber cianosis periférica y frialdad distal, solo cuando la insuficiencia cardíaca derecha sistólica ya es muy severa y no es frecuente. La cianosis periférica y la frialdad distal la relacionamos más con la falla izquierda y no con la derecha. Por eso la mencioné, porque yo sé que en algunos libros está, pero no es frecuente. O sea, ya es en la parte final de la falla, ya cuando el paciente casi que está muriendo. En la vida real tiene todo, sí. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha, vuelvo y repito, edema de miembros inferiores con signo de fobia positivo, va a haber ascitis y entonces tenemos que mirar si hay el signo de fobia, mirar si hay, y con la maniobra de onda cítica, con la matidez cambiante. Y en los miembros inferiores poner los 4 deditos y mirar el signo de la fobia. Aquí, ¿cierto? No es uno solito, sino varios deditos.
mirar dónde están y cuánto demora en desaparecer. Siempre tener en cuenta los edemas, la distribución, o sea, cómo siempre cuando vayan a hacer la enfermedad actual, que el paciente se me hincha los pies, no simplemente edema de miembros inferiores, sino por dónde inicia. Entonces, que el paciente diga que empiezan las piernas, que amanece sin el edema y que por las tardes empieza a hinchar. Esto es un edema más vesperal, más por las tardes. Vesperal es por las tardes. Y es un edema que asciende de abajo hacia arriba, que es de consistencia blanca. No son de coloración, no tienen temperatura alta, ¿sí? Porque eso sería ya un edema inflamatorio. Y no duele. Si duele es porque ya hay un edema inflamatorio. Y a veces se asocian, ¿no? Como el paciente está tan edematizado, que empieza hasta a botar el agua por los poros, entonces es fácil que se sobreinfecte. A veces se sobreinfecta, pero no es lo normal. Y esto que aquí María del Mar me estaba preguntando, ¿cierto? Que tienen de tarea cuando se desaparece más rápido sin compresión osmótica, presión intracetática. Y entonces yo les aconsejo que como están yendo al hospital, hagan el ejercicio por los pacientes del hospital. Cojan y miren cuánto demora en desaparecer el edema de un paciente que tenga un problema cardíaco y un paciente que no. O hepático, sí, puede ser cirrosis, puede ser una cirrosis, puede ser desnutrición. Vemos. Bueno, así ya habíamos mirado la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ya habíamos mirado la onda cítica y la matriz cambiante. Listo. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, perdón, al compañero que preguntó de la falla derecha, ¿le queda claro? ¿Quién fue el que preguntó? Que no me acuerdo, pues es que aquí por estar compartiendo no me entra bien esto. Bueno, los otros signos de insuficiencia, o si me están escuchando, porque no contestó nadie, de pronto es que se vaya a parar la... Sí, profesor. Sería raro que aquí la universidad me deje sin sistema, entonces... ¿Sí me escucha? Sí, profe. Ok. Otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, la ingurgitación yugular. Claro, cierto, si el corazón derecho no va a bombear bien, pues va a ingurgitarse la vena yugular y vamos a tener que medir la presión venosa yugular, que lo vimos en la clase pasada, pero es mejor que lo aprendan con sus docentes en vivo y que lo aprendan a ver en vivo. La presión venosa, ¿cómo la mido? Pues midando cuánto mide dónde termina el menisco superior y cuánto mide esto, y se le suma 5 desde aquí a la aurícula. Bueno, puede haber hepatomegalia, entonces hay que mirar ese hígado como está de grande. Puede haber un latido epigástrico y un borde external inferior. ¿Se acuerda que ya está el área de ese borde external inferior izquierdo? Generalmente se deslevanta un poquito, se ve más grande y ustedes ven el latido allí y en el epigastrio. Hay un P2 aumentado y puede haber un R3 o un R4 dependiendo de la disfunción.
si es sistólica o si es diastólica. Ahorita más miramos un poquito de eso. Sí, que en el epigastrio late. Se siente, se observa el latido. Profe, discúlpeme, el latido epigástrico se puede palpar. Profe, discúlpeme, el latido epigástrico se puede palpar con alguna maniobra. Entonces, por ejemplo, yo siempre que veo que en el epigastrio está latiendo, ¿cierto? Aquí late, entonces yo pongo el fonendo en el epigastrio, primero antes de tocar, porque allí puede latir una neurisma de la aorta. Entonces, si yo pongo y sopla, no lo puedo tocar, porque posiblemente ese latido que estoy observando en el epigastrio sea una neurisma. Y la reviento y mato al paciente. Entonces, siempre hay que auscultar primero. Luego, que no hay soplos, entonces toco, pongo mi mano. Si está así, pongo mi mano allí. La pongo. Si el latido viene de abajo hacia arriba, es la aorta, porque hay personas que pueden latir sin tener aneurisma y es porque casi no tienen pared abdominal, ¿no? Porque o porque no tienen músculo, nunca han hecho una abdominal, entonces, bueno. Pero si al poner la mano allí, no pulsa de abajo hacia arriba, sino pulsa hacia los pulpejos míos, hacia los pulpejos, entonces posiblemente el que esté pulsando, el que esté latiendo sea el ventrículo derecho. Y fuera de eso, pongo mi mano en el borde external inferior derecho, izquierdo, y allí siento el latido del ventrículo derecho. Bueno, este es la presión venosa yugular que ya hemos dicho. Cómo medirla, también ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué tenemos que ver también en esa vuelvo aquí? Es mirar la onda venosa yugular. Aquí se ve que pulsa. Y yo le pongo los dedos aquí y no la siento pulsar, porque es la vena y la vena no tiene pared muscular gruesa que sienta latido. Pero sí puedo observar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago al observar allí? Pongo mi fonendo en el pecho y observo. Y miro cuándo pulsan esas ondas. Si pulsan justo antes del primer ruido, es la onda A. Y si pulsa antes del segundo, es la onda B. Entonces, si yo veo que una de las ondas está muy grandota y es antes del primer ruido, yo digo, algo le está pasando al ventrículo, al ventrículo para relajarse, o hay una estenosis de la cúspide, ¿cierto? Que hace que se me vuelva para arriba toda la sangre y la onda sea muy grande. Si por el contrario lo que veo es justo aquí después del R2, mira, entonces, y es la onda la que veo muy grande, entonces yo me estoy mirando si es que está una insuficiencia tricuspidia y por eso se tiene demasiada sangre esa aurícula derecha. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la insuficiencia cardíaca izquierda, que la principal causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la hipertensión arterial sistémica. La segunda causa son valvulopatías, estenosis aórtica, insuficiencia valvular, estenosis mitral. Otras son las cardiomiopatías, las miocardiopatías dilatadas idiopáticas, las miocarditis, como por Chagas, y la enfermedad coronaria, la cardiopatía coronaria con un evento coronario. Otras pueden ser endocarditis y pericarditis constrictiva y otras la diabetes mellitus. El 65% de los pacientes diabéticos desarrollan hipertensión arterial. Y además,
hay una alta probabilidad que los pacientes diabéticos hagan eventos coronarios o hagan infarto. ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda? Primero, la disnea de fuerza, que esté acompañada de ortopnea, de disnea paroxística nocturna y de hipertonía. Tarea que da es que ustedes vean la fisiopatología de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Para qué lado cree que el paciente duerme mejor? O sea, no es que está inflamado, el corazón no puede bombear sangre suficiente, entonces secuestra sangre mejor para este lado, o sea, no le llega tanta sangre y lo que le llegue entonces puede bombear. Entonces prefiere dormir del lado derecho. Puede haber tos nocturna que algunas veces se parece como al paroxismo nocturno, a la disnea paroxística nocturna. El paciente siente que se acuesta a dormir y se despierta tosiendo, ¿no? Sí. Le llega sangre y como la frecuencia cardíaca baja por todos los catecolaminas, no saca la sangre que le llega y se congestiona el pulmón. Entonces se despierta ahogado con tos. La frialdad distal y la cianosis periférica, que sí es frecuente más en la falla izquierda. Es así, al principio lo puedes tener, que va cada vez empeorando a medida que empeora la falla cardíaca. Los otros síntomas son las palpitaciones, porque si el corazón, si los órganos ven que no se están perfundiendo, pues lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y el paciente va a sentir palpitaciones. Puede no perfundir el cerebro y puede tener presíncopes y síncopes, como ya mencioné. Y el otro es, como antes les he mencionado, que trata de preservar los órganos vitales, ¿cierto? Entonces, no perfunde los periféricos, el paciente se ve a sentir cansado con poco ejercicio. Con el mínimo ejercicio que haga ya se siente cansado. Y como no perfunde el riñón, el sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene sodio y agua y también hay edemas, aunque no son tan marcados como el edema de la falla derecha. Este es un edema que generalmente es bilateral ascendente, pero no alcanza a llegar casi ni hasta la rodilla. Es un edema más pequeño. A no ser que la falla izquierda, como congestiona el pulmón, daña el lado derecho, entonces ya hace una insuficiencia cardíaca global. Bueno. La disnea cardíaca es por aumento de la presión del lecho vascular pulmonar, porque hay una hipertensión en la aurícula izquierda, entonces sale líquido al intersticio pulmonar y congestiona, y por eso es la disnea. Puede ser secundaria de disfunción ventricular izquierda o una estenosis mitral, a una hipertensión de los capilares pulmonares, aumenta la presión hidrostática y sale líquido al intersticio y se congestionan los pulmones. Esa es la causa de la disnea. Estimula los receptores yuxtaglomerares y va a haber la disnea o la sensación de falta de aire. Generalmente la disnea progresa de grandes a pequeños esfuerzos y puede llegar hasta el reposo. Lo que quiero mencionar, muchachos, es que a veces, por ejemplo, tengo un paciente hipertenso, estoy tratando a mi paciente hipertenso, ¿no? Y el paciente va al médico y ve, cada vez que ve que va, la presión está normal. Entonces dice, no, llevo un año yendo y la presión normal.
Entonces dicen, oye, ya me curé. Esto yo ya dejo el manejo. Y esto ocurre como cuando tenemos un resorte. Con el resorte espichamos con la mano, ¿cierto? Si lo soltamos, se dispara. Lo mismo ocurre con la droga de la presión. Con la droga de la presión estamos espichando el resorte. Apenas deja de tomársela, pues se va a disparar. Y el problema es que el corazón muy bruscamente entra en falla, porque de un momento a otro está bombeando contra una presión acostumbrada y de pronto deja de tomarse las pastas, se sube la presión muy alta, el corazón no es capaz de bombear. De la sangre que le llega se devuelve al pulmón y se va a sentir ahogado. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una crisis hipertensiva con órgano de choque del corazón. Entonces entra en falla cardíaca. El paciente va a empezar a sentirse con disnea de esfuerzo que progrese. Y a veces, si está muy alta, lo hace muy rápidamente. Muy rápidamente puede entrar en falla. Entonces va a empezar a tener todo el resto de síntomas. Si yo trato a ese paciente, llega al hospital, yo le doy el tratamiento antihipertensivo, bajo las presiones, el corazón ya puede bombear y sacar la sangre que le llega, se va a descongestionar el pulmón, entonces la disnea que estaba de pequeños esfuerzos puede regresar a grandes esfuerzos o no tener disnea. ¿Sí? O sea que el paciente ya tiene un corazón hipertrofiado, pero está bien o dilatado, pero sirve para bombear la sangre. Entonces, una insuficiencia cardíaca no es que el paciente se vaya a quedar allí, nosotros lo tratamos, lo mejoramos y esa es la idea, que cuando esté en falla, yo le mejore su poscarga, su precarga y entonces el corazón sea suficiente para trabajar bien. La clase funcional ya la vieron con el doctor Gómez, una de las clases primeras que metió un caso clínico allá de primero en la primera clase, donde hay una disnea grado 1, una limitación de actividad física leve, o no hay limitación. O sea, es lo que uno, por ejemplo, yo me subo de aquí al 5º piso y llego arriba cansada, llego con disnea. No tan exagerada, pero no. ¿Sí? No, eso depende. Muchos pacientes que no han hecho ejercicio nunca ya tienen NIHA 1, porque tienen un acondicionamiento físico muy bajito, ¿no? Entonces, pero el problema es que progrese, que empiece y ya con poco menos esfuerzo, con esfuerzos que hacían normalmente empiece a tener disnea. Entonces, esto es clase funcional. Y aquí para que yo les mencione, vamos a mirar este corazón. Miren este corazón en una radiografía de tórax. Este corazón es gigante. Pero el paciente no tiene congestión pulmonar, o sea, no hay congestión pulmonar. O sea que este paciente tiene una cardiomegalia, tiene un corazón insuficiente, pero sí funciona, o sea, no está en falla cardíaca. Mientras que este sí ya se congestionó los pulmones, están con edema pulmonar, este paciente sí está en falla. La idea es que yo con el manejo vuelva al paciente aquí. Es no, y es que puede prevenir falla, también es prevenir este tipo. ¿Ah? También es prevenir que este no entre en falla y lo otro es tratarlo para que trate de regresar aquí. Los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, entonces, si hay congestión pulmonar, el aire entra por los pulmones y llega al alveolito y allá hay líquido, entonces va a escucharse estertores finos o crépitos. Puedo ver el paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, está taquipneico.
frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca elevada, pues por la disnea. Puede haber un ritmo galope y ese ritmo galope ser un R3 si la disfunción es sistólica o un R4 si la disfunción es diastólica. Cuando el paciente está en falla puede tener un pulso alternante, un pulso grande y uno pequeño, grande y uno pequeño, alternado, que es un pulso rítmico, pero alternante. El ápice, pues va a estar grande, aumentado de tamaño y desplazado. Entonces, el paciente puede tener un ápice que el paciente puede tener un ápice que mida entre 2 y 3 centímetros y no esté desplazado porque está hipertrofiado. Pero si mide más de 3 centímetros y está ligeramente desplazado, es una hipertrofia excéntrica. Si además de estar desplazado, grande y descendido, ya está dilatado. Entonces, o sea, por ejemplo, mide 4 centímetros y ya no está en el quinto, sino el sexto, y está en la línea axilar anterior. Entonces ya está grande. El reflujo hepatoyugular es positivo. Y hay edema en miembros inferiores. Entonces miramos los estertores finos, un poquito para recordarles, que van a estar sobre todo en las bases pulmonares. De hecho, eso es voy a devolverme aquí. ¿Sí ven la congestión dónde está? En las bases. Y de hecho, es importante colocar que los estertores están en los 2/3 inferiores. Si a los 2 días siguientes viene otro doctor y ve que solo está en el tercio inferior, es que está mejorando. Entonces, por eso es importante nombrarlos. ¿Dónde están? Bueno, el reflejo hepatoyugular, para recordar, que es presionar el área hepática y ver cómo se curquita y debería desaparecerse, pero en menos de 10 segundos ya desaparece. Si no desaparece es porque el ventrículo izquierdo no está sacando bien la sangre. Y se ve la agitación, pero desaparece enseguida. Bueno, ya. Bueno, entonces, profe, a las... Señor. ¿Aló? ¿Quién iba a preguntar? Yo, profe, ¿me escucha ahora sí? Sí. Que entonces al hacer presión en el hígado, ¿qué es lo que debería suceder en el reflujo hepatoyugular? Aquí, al hacer presión aquí, en el epigastrio, se ingurgita la yugular. Eso es normal que se ingurgite, pero al ratico desaparece. Si se mantiene, es porque no hay una buena sacada de toda esa sangre que estoy mandando al pulmón por parte del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, en resumen, vamos a mirar del lado derecho, va a haber edema en miembros inferiores como síntoma y como signo de incrustación yugular, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, ictericia, citis, latido hipergástrico R3 o R4 dependiendo de la disfunción del ventrículo. Si es sistólica o es diastólica. Y del lado izquierdo tenemos la disnea del esfuerzo, la atonía, la disnea paroxística y la treponea como síntomas. También va a haber edema leve de miembros inferiores, oliguria, se me olvidaba eso porque si no perfunde el riñón, el paciente va a tener que orina más poquito, va a sentir la fatiga, puede haber presíncope y síncope, puede haber frialdad distal y cianosis periférica. Y los signos, estertores finos o gruesos,
Depende si la congestión pulmonar aumenta tanto que ya llega a gruesos. APES grande o desplazado, puede haber R3 o R4, depende de la difusión, y edema de miembros inferiores con frialdad distal y cianosis periférica. ¿Queda claro hasta allí? Para recordar cómo vimos, el R3 es protodiastólico, ya lo mencionamos, que puede ser en fiebre, en anemia, embarazo, ejercicio y en niños normales. Y generalmente ocurre por una desaceleración súbita normal de flujo al ventrículo al final del llenado rápido. Sea telediastólico, final de llenado rápido, no al final de la diástole. El volumen aumenta la precarga y disminuye la frecuencia, la fracción de eyección y la contractilidad. Generalmente es porque el ventrículo no tiene fuerza para eyectar, entonces eyecta menos volumen, entonces empieza a remanar o quedar sangre atrás. Y por eso es que suena el R3 al inicio de la diástole. Generalmente, sea por miocardiopatías dilatadas o defecto de contractilidad del miocardio, sea derecho o sea izquierdo. El telediastólico es, como ya les había mencionado, el envejecimiento también puede ser fisiológico, pero generalmente es patológico. Es telediastólico. Y es porque hay una resistencia del ventrículo a la sístole auricular, porque generalmente no se relaja para recibir la sangre al final de la diástole. Generalmente puede ser por hipertrofia ventricular, pero también ocurre en rigidez en infarto del miocardio. O sea que las disfunciones pueden ser sistólicas o diastólicas. Disfunción diastólica, para hacer un corto resumen, es cuando el ventrículo no se relaja para recibir, entonces tiene una sobrecarga de presión, o sea, de presión al llenado. Generalmente ocurre en hipertensión arterial sistémica, pulmonar, en estenosis aórtica, en enfermedad coronaria, en cardiomiopatías hipertróficas que ocurren muy frecuentemente y ahorita están ocurriendo frecuente porque los muchachos están yendo a los gimnasios a tratar de ganar mucha fibra muscular muy rápido. Y al tratar de ganar esa fibra muscular demasiado rápido, refuerzan ese corazón, lo hipertrofian y le ocurre como el muchacho ese de Suecia, creo que fue, que se desmayó allá jugando fútbol. En la Europa fue. No murió, pero sí se desmayó y casi se muere allá en el campo. ¿No? Entonces, esas miocardiopatías hipertróficas, es que nada, todo en exceso es daño, todo en exceso es daño. En la diabetes mellitus y en la obesidad también, el corazón empieza a sufrir para tratar de perfundir un área mucho más grande. Uno realmente asocia la obesidad con la enfermedad, o sea, tiene lógica, pero cuando estaba viendo las bases o los diferentes pacientes cardio, había pacientes muy delgados, como ANFRE, que es todo la pero eso es el síndrome de Marfan. Pero eso, porque es que el síndrome de Marfan se cursa con insuficiencia aórtica. Se daña la válvula aórtica. Ya son síndromes diferentes, específicos. Pero esta es difusión diastólica, ¿no? No la sistólica. La diastólica entonces puede ser derecha o izquierda y el signo principal es el R4.
que se puede escuchar en el ápice o en el borde external inferior cuando es derecha. Si está en el ápice puede estar menos de 3 centímetros, o sea, generalmente no está desplazado, es un ápice ligeramente grande, puede estar ligeramente desplazado o no desplazado. La disfunción sistólica es una sobrecarga de volumen, es cuando el ventrículo ya se remodeló. Primero puede cursar un paciente con hipertensión arterial, con una hipertrofia concéntrica, luego se pone una hipertrofia excéntrica porque empieza a remodelarse el ventrículo y luego termina de dilatar. Puede remodelarse después de un evento coronario, dilatarse, y hay otras más cardiopatías dilatadas como la chagásica. Lo importante es que estos pacientes tienen una fracción de eyección, una FEV muy bajita y un gasto cardíaco muy bajo. Causas casi que las mismas: una hipertensión arterial, pulmonar, miocardiopatía dilatada, enfermedad coronaria, valvulopatías, Chagas. No es frecuente aquí, por mi tierra sí es muy frecuente el Chagas. Los síntomas dependen si la insuficiencia cardíaca es izquierda o derecha, pero el signo primordial es el R3, o sea, el ritmo galope que suena así como un caballito, que lo van a ver con sus docentes con los simuladores. El ápice ya está desplazado, generalmente está sostenido, mide más de 3 centímetros y es hiperdinámico. Y los criterios de Framingham, como para terminar, están unos criterios mayores y unos menores. Está la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, los estertores finos, la cardiomegalia, el edema agudo del pulmón, el galope o tercer ruido, reflujo hepatoyugular positivo, una presión venosa yugular alta, son como signos mayores. Menores, el edema bilateral de miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, que generalmente es derecho, porque como el paciente se acuesta más del lado derecho. La disminución de la capacidad vital, 1/3 de la máxima, y la taquicardia. Pérdida de peso, más de 4 kilos en los días de tratamiento. ¿Por qué? Porque yo le di diurético y eliminó líquidos, de bajó de peso, es casi que un criterio de que esa era la causa. De 2 criterios mayores y uno menor. 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores ya nos dan diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas? Bueno, vamos con un caso clínico muy rápido. Por ejemplo, esta es una abogada de 6 años sana. Qué pena, yo tengo una pregunta. Hola, profe. Profe, cuando hablamos también de dilatación ventricular, ¿hablamos de hipertrofia excéntrica o eso es diferente? Dilatación, hipertrofia excéntrica, sí. Ah, listo. O sea, ya desde que ya que empiece a ser desplazado y más grande, ya está empezando a dilatarse. Listo, profe, gracias. Se ve un poquito el ápice, la punta. Bueno, el abogado de 36 años sano consulta por sensación de fatiga, disnea progresiva relacionada con el ejercicio, ortoapnea y disnea paroxística. ¿Hasta ahí qué pensamos? Una insuficiencia cardíaca izquierda. Una Insuficiencia cardíaca izquierda, profe. Sí, señor. Tiene una presión de 160/60, no hay ingurgitación yugular,
pero si hay pulsación de la úvula y hay un pulso Zeller o de Corrigan. Hay estertores tardiovivasales, un ápice difuso desplazado e hiperdinámico. Hay un R3, un R1 y un R2 blandos. O sea que casi no se escuchan, pero sí hay un galope. Y hay un soplo grado 3/4 holodiastólico en el borde esternal superior derecho con un retumbe diastólico tardío en el ápice. Entonces, ¿cuáles son los problemas del paciente? Cuando uno habla de problemas son los síntomas. Entonces, los síntomas son estos: fatiga, disnea progresiva, disnea paroxística y ortornea, que ya ustedes dijeron es una falla izquierda. Ahí vamos claros. Ahora, ¿qué tipo de disfunción tiene el paciente? Entonces, vamos a los signos. Tiene una presión arterial 160/60 con una presión de pulso ancha. Tiene estertores tardíos bivasales. Tiene un ápice desplazado, un R3 con un soplo diastólico. Tiene una disfunción, ¿qué? Sistólica, o sea, el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Listo. Entonces, una disfunción ventricular izquierda sistólica sería del paciente. Ahora, resulta que el paciente tiene un soplo. Nos tenemos que buscarle la causa. ¿Por qué? El paciente tiene una presión de pulso ancha, tiene una pulsación de la úvula, o sea, la úvula le pulsa, tiene un pulso célero de Corrigan y tiene un soplo holodiastólico grande, casi con tril, 3/4. Tiene un retumbo diastólico tardío en el ápice. Este paciente tiene una insuficiencia aórtica, casi que es como el paciente que estaba definiendo María, más de grande, alto. Bueno, este paciente entonces tiene soplo de insuficiencia aórtica. Vamos a hablar un poquito de los soplos. O sea, para terminar toda la insuficiencia cardíaca, hablamos un poquito de los soplos para que los repasen y para que los vean con sus docentes cuando obtiene el paciente una valvulopatía, porque es imposible yo llegar a definir todas las valvulopatías, pero sí mirar, por ejemplo, que los soplos pueden ser mesosistólicos, que son los soplos de eyección. ¿En cuánto? En estenosis aórtica o en estenosis pulmonar, depende de donde encuentre el soplo. También ocurre en la tetraloquía de Fallot. El soplo pansistólico son soplos más de regurgitación, o sea, soplos más de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia o comunicación interventricular. ¿Listo? Los soplos diastólicos ocurren por regurgitación, son crecientes protodiastólicos, decrecientes protodiastólicos. ¿En qué casos? En insuficiencia aórtica o en insuficiencia pulmonar. Como en el caso del paciente. Soplos de llenado meso o telediastólicos con chasquido de apertura son de estenosis mitral o estenosis tricuspide. Los pacientes pueden tener valvulopatías por varias causas. Una es la fiebre reumática. Pacientes que desde niños han sufrido de amigdalitis y hoy en día están volviéndose a ocurrir por el cuento de todas estas corrientes anti todo, antivacunas, antibióticos, anti todo. Entonces resulta que los que están ocurriendo, que muchas personas con amigdalitis no son tratadas y más o menos unos 10 a 20 años después empiezan las cardiomiopatías. Las creencias es que la gente dice que
que el antibiótico daña los glóbulos rojos y que le da anemia. Mentiras, ¿no? Pero esas son ignorancias, son difíciles de quitar. Otra causa es que el paciente haga endocarditis bacterianas. Otra causa es que el paciente haya nacido ya con una valvulopatía, que el paciente tenga, por ejemplo, un problema porque nació con una válvula bicúspide. La válvula aórtica es tricúspide. Y si es bicúspide y empieza a tener hipertensión, entonces empieza a dificultarse su estenosa. Entonces puede progresar una estenosis aórtica. Esas son importantes para ver. Bueno, y terminando, vamos a hablar unas pocas diapositivas ya, lo que queda de la enfermedad coronaria ya para ir. La enfermedad coronaria es cuando no se perfunde el miocardio, porque las coronarias, una de las causas es porque las coronarias tengan una placa teromatosa, como ocurre aquí,